Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso Evangelio de San Lucas. No se olviden, como decía el cardenal Martini llamaba a Lucas el Evangelio de los avanzados, Y esto es lindo que tengamos en cuenta y en consideración. Ahora entonces, queridos amigos, vamos a continuar nuestra reflexión. Estamos en este capítulo 9. Cuando hablábamos del capítulo 9, hablábamos en esta cuarta partecita que nos habla del envío de los 12. Y el tema que nosotros estábamos desarrollando desde los versículos 7 y 9, sobre todo la incertidumbre de Herodes frente a Jesús últimamente. Entonces ustedes pueden volver a mirar en YouTube, van a encontrar Ñande Yarañe del Nuevo Testamento. Simplemente una rápida de nuevo lectura que vamos a hacer un poco, pero luego para pasar a los elementos más importantes. Dice: el tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían es Juan que ha resucitado, otros decían es Elías que se ha aparecido y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Esto es lo que encontramos aquí entonces en Lucas, que nos habla de esta situación de Herodes. Entonces, ¿quién es este? Esta sería la pregunta, el ¿quién es este? De cierta manera, la pregunta que se está haciendo la comunidad, o la pregunta que se está haciendo el autor sagrado, y con esta pregunta retórica está queriendo, entre comillas, explicar quién es verdaderamente Jesús, ante las situaciones también de respuestas, entre comillas, también digámoslo así, respuestas erróneas para decir no, pero Jesús verdaderamente no es ese personaje. ¿Se dan cuenta? Son técnicas narrativas que nos llevan a una reflexión, y eso es lo elemental y es lo que quiere el autor sagrado. Así lo muestra el Evangelio al situar entre el envío y la vuelta de los 12, decíamos, con esta pregunta, con esta inserción como una glosa, nos hace entender, porque después enseguida, desde el versículo 10, recuerdan que hemos hablado ya, dice: al regresar los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Y ahí continúa esa segunda parte. Mientras Herodes entonces vacila, él no sabe, los apóstoles se acercan ya al misterio de la auténtica palabra, es decir, ellos salen como apóstoles a anunciar. Están con Jesús otra vez y le siguen, ahora vuelven después de ser enviados. Se acumula el pueblo, es decir, todos juntos, y ahora el maestro enseña, habla del reino, cura a los enfermos. Siendo tarde,
y no pudiendo contar con la comida suficiente, Jesús toma unos panes y unos peces, los bendice y los entrega a sus discípulos y bastan. Todos comen y les sobra. ¿Qué ha pasado? La verdad que el Cristo enseña, el reino que proclama, no es desnudo hablar que pasa. Jesús distribuye un pan que no se acaba. Lo pone en manos de aquellos que son sus discípulos. Estos lo entregarán al pueblo. Eso entonces es lo que encontramos aquí. Sobre todo del 10 al 17 encontramos. Vamos a mirar entonces algunos de estos detalles de la multiplicación de los panes que encontramos en la narración según San Lucas. Encontramos también en Mateo, en el capítulo 14, la multiplicación del 13 al 21. También encontramos en San Marcos, que está en el capítulo 6, del 30 al 44, también la multiplicación de los panes. Y como ya sabemos, también San Juan en el capítulo 6 vuelve a hablar también de esto, del 1 hasta el 15. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Bueno, hemos estudiado anteriormente ya este pasaje muy interesante. Solamente tocamos algunos elementos que ya hemos dicho, ¿verdad? Primero, el hecho de que regresan los discípulos, los apóstoles, digamos, porque en este momento ya son apóstoles, apóstol y discípulo. La diferencia, el apóstol es después de haber hecho un discipulado, es decir, aprender, conocer, entre comillas, haber sido alumnos, entonces ahora ellos son enviados para predicar, para anunciar, decir. Y esto es lo que ellos cuentan a Jesús, todo lo que ellos habían hecho. Es interesante también, ¿verdad? Nosotros mirar un poco, si es que queremos ya pasar a una aplicación de la vida, todo lo que significa el envío, lo que nosotros hacemos a los demás, para los demás, pero luego el hecho de recogernos, de saber entonces compartir la acción de Dios misma a través de nosotros, de nuestras manos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. ¿Se dan cuenta? También siempre se insiste mucho en el momento del silencio, en el momento del entrar dentro de sí mismo, en el momento de encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Esto es esencial y fundamental. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Él los recibió, los habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Otro elemento que insiste también Lucas, ¿verdad? Lucas habla mucho de los pobres. Habla de los pobres en cuanto al aspecto material, como también al pobre que necesita verdaderamente de la acción y la curación de la gracia de Dios. Con el poder de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos aquí. Un Jesús que los lleva a descansar, un Jesús que los lleva para dialogar, encontrarnos. Tal vez podemos insistir desde aquí el aspecto comunitario, el aspecto de que no somos nosotros los cuatías, ¿verdad?, que vamos a predicar,
Shela pastor, Shela recuala she iglesia, Shela pomongüerata, Shela ayapota, ¿verdad? El aspecto de eclesia es muy importante. Esta es la propuesta, atención que esta es la propuesta del Evangelio. Siempre apunta hacia la comunidad, siempre apunta entonces a este encuentro. Incluso después de un apostolado, que nosotros podemos decir, la ayapoa, abela, shevalea. Sin embargo, el Señor después nos llama y nos dice, bueno, vengan un poco aquí. Está bien, vos tenés tus cualidades, de la ayapoa fea, de ayapoa vamos a llevar. Pero abellagua pues milla calcula mañami, va epala ayapoa. ¿Qué hicimos juntos como iglesia? ¿Cómo nosotros trabajamos juntos como iglesia? ¿Qué es lo que construimos como iglesia, verdad? Atención porque este es uno de los elementos fundamentales y esenciales. Porque en un mundo que nos encontramos actualmente con mucha facilidad, encontramos el hecho del querer ser el Superman, ¿verdad? Yo el Superman. Entonces el que puedo hacer todo, el que no necesito de nadie. Pero atención, con eso estamos cayendo directamente de nuevo al Génesis capítulo 3, en donde somos el famoso cuatijaño, ¿verdad? Somos el Superman. El Superman está solo, no necesita de nadie. Oye, boba. O cualquiera de estos personajes que encontramos, ¿verdad? Entonces nos estamos volviendo personajes más bien de fábulas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Príncipe de la milicia celestial, custodio y defensor de las almas. La cantautora mexicana Alejandra Lázaro ha lanzado un nuevo sencillo, esta vez inspirado en San Miguel Arcángel. Poco a poco quise tratar de ir hablando un poquito de él, para quienes no conocen de él, y tratar de hacer una forma de oración también, para pedir su intercesión, para pedir su ayuda en nuestra vida cotidiana. A tu voz nos unimos, glorioso San Miguel, gritando. La canción pop se titula ¿Quién como Dios?, que es justo el significado del nombre de San Miguel. Y creo que este título nos recuerda a nosotros que ante todo, en este mundo, en esta vida, ante las luchas en las que a veces nos enfrentamos, nosotros tenemos que recordar que no hay nadie como Dios. De la gran batalla, por el poder que Dios te dio, venciste. Por tu fidelidad a Dios. Para Alejandra Lázaro, componer esta canción fue una experiencia maravillosa que además le permitió conocer más sobre este arcángel. Nos ha acercado mucho más a este gran personaje, a este gran intercesor, a este gran santo, ¿no?, que Dios nos ha regalado a la iglesia. Y a partir de ahí creo que también mi relación se ha apegado un poquito más a San Miguel para pedir su intercesión en este caminito de la fe. Alejandra espera que este sencillo ayude a muchas personas a rezar, a conocer mejor a Dios y acercarse a Él. En 1958, el doctor Jérôme Lejeune descubrió la trisomía 21, la variación del ADN en niños con síndrome de Down que hacía que estos tuvieran un cromosoma más. Él, que amaba a sus pacientes, decidió enfrentarse a la comunidad científica que utilizó su descubrimiento para abortar a los fetos con 47 cromosomas. Se publica ahora la biografía más completa del doctor francés. No tenía miedo de perder su carrera, su dinero o su honor. Lo que más le importaba era la vida humana, sus pacientes y la verdad. La autora, que es la postuladora de su causa de canonización, explica que casi 30 años después de su fallecimiento, el mensaje de Jérôme Lejeune sobre la defensa de la vida sigue estando de actualidad. Decía que en un país democrático no solo tenemos el derecho a cambiar la ley de acuerdo con la moralidad, sino que tenemos el deber de hacerlo. Jérôme Lejeune rechazó la fama internacional por continuar trabajando silenciosamente con sus pacientes, pero cuando se abrió el debate sobre la vida, asumió su papel como defensor de los más débiles.
It is the exact price. Este es el precio exacto que tenemos que pagar por mantener la humanidad. Y si como sociedad nos llegamos a pagar ese precio, que es caro, la sociedad ya no es humana. Después de su defensa en la televisión, uno de los pequeños le rogó que fuera su voz y no permitiese los abortos, una postura que posiblemente le costó el premio Nobel. Fue muy valiente por su parte porque estaba en lo más alto de su carrera, era el médico genetista más famoso del mundo, pero cuando las leyes sobre la genética llegaron a Francia, dijo no. Su proceso de beatificación comenzó en 1994 y contó con el apoyo de Juan Pablo II, con el que mantenía una estrecha relación. En enero de 2021, Francisco le declaró venerable. Ahora solo hace falta demostrar un milagro realizado por su intercesión para que pueda ser beatificado. Sin duda, una vida dedicada a la defensa de sus pacientes que le hizo enfrentarse a sus colegas. Ahora la obra Jérôme Lejeune, La libertad del sabio, comparte su ejemplo para las futuras generaciones de médicos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pase lo que pase en la tormenta, es su amor quien me alimenta, es su amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Te rindo adoración.
mi corazón, te entrego mi corazón. Presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando un poco del versículo 10 del capítulo 9, después de la misión vuelven. Jesús que les llama, los reúne, ñañe mongueta milla, esa milla evalúa, va para la pola y pona mía, va para la ñecotevea, lleva ña mejora, ya pope y pona vea. Y así sucesivamente. Todos estos elementos son indispensables dentro de un trabajo que se va realizando, pero así de una forma abierta. ¿Por qué? No podemos encerrarnos en nosotros mismos y como decíamos en el bloque anterior, las eñas de la Superman, se ñoite, se ape, cuatijañó, se la llevalea, se negoteía a ver, se. Sin embargo, el Señor aquí nos dice, bueno, vamos a reunirnos, vamos a evaluar, vamos a mirar. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras dificultades, cuáles son nuestros pecados, qué tenemos que mejorar. Y bueno, aquí también hay otro elemento, es la comunidad entonces enseguida que cuando es signo para los demás también atrae. Miren que apenas ellos llegan, se reúnen con Jesús, dice la multitud se dio cuenta y lo siguió. A Jesús, ciertamente, pero es un Jesús que atrae a la comunidad. Es un Jesús que se presenta como el que dará verdaderamente la solución a los problemas que tenemos. Pero Jesús se van a dar cuenta que nunca lo va a solucionar solo. Jesús reúne a la comunidad, Jesús pide a sus discípulos que sean ellos justamente, y más adelante, ya lo hemos visto, más adelante encontramos cómo les obliga de cierta manera a los discípulos a que ellos reaccionen ante la necesidad de la comunidad. Aupea la ñande yaro ñande, ya reacciona, ya pona, va, el ego te ve, ya esa pea, ya esa cuá, ¿verdad? Que la comunidad va a ser curada, sanada, alimentada en la medida en que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta. Él los recibió, les habló del reino y les devolvió la salud, etcétera, los que tenían necesidad de ser curados. Muy bien. Ahora, cuando se acercan los 12 y le dijeron, despide la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos alrededores a buscar albergue y alimento. Es decir, un aspecto muy humano, ¿verdad? Que uno mira y dice, bueno, ñande yaran diga tú ñande con ave la yare cogo ave y ibare a y cuay con la gente atírate con TV ya ellos recuerdan tos pajogabe tos otro carutos otro qué, porque estamos en un lugar desierto, aquí no pueden permanecer. Sin embargo, Jesús les responde, denles de comer ustedes mismos. Ahí está el aspecto entonces
de la comunidad y de la responsabilidad también que tenemos con respecto a nuestra comunidad. Ñandé, ñamongarú vaina. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. El que es seguidor de Jesús, el que él es cristiano, entonces tiene que darse cuenta, tiene que abrir los ojos. Yayesa peana, yayesa guana, ayapoana lleva algo en función de nuestra comunidad, algo en función de los demás. Y entonces tenemos que mirar el bienestar, ¿verdad?, de la comunidad, de los demás. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esta es entonces, de cierta manera, nuestra pobreza, pero sin embargo, tiene también un significado teológico, ¿verdad? Aquí se presenta como una pobreza diciendo, más que esto no tenemos. Solamente esto es lo que poseemos. Pero sin embargo, el número 5 significa la generosidad dentro de la cabalística bíblica. El número 5, Dios y el todo, 1 y 4, ¿verdad? El único y la generosidad total, entonces encontramos en el número 5, ¿verdad? Tener 5 panes significa el tener que compartir con los demás, ser generosos. 2 pescados, eso lo comunicamos nosotros. Como comunidad lo ofrecemos, el 2 siempre. El aspecto comunitario en la cabalística también, ¿verdad? Numérica bíblica nos habla de la comunidad como tal. O sea, una generosidad extrema que tiene que existir entre nosotros, en la propia iglesia, en la comunidad. Yayesha Kuana Beñandera Pisoy Cotebe Varejina lleva. Aupea dice número 5, generosidad. Y el número 2 es la comunidad. Juntos y a favor de la comunidad. Pero ellos después dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres, imagínense, 5.000 hombres. Y después dice, Jesús mismo les dice, háganlos sentar en grupos de 50. El grupo de 50, entonces, aquí en el sentido bíblico profundo, ¿verdad? Es decir, aquí tiene que haber lo máximo, ¿verdad?, de esa generosidad. El 5 a su décima, vamos a decir, en este sentido, ¿verdad? Es decir, aquí la generosidad tiene que haber en toda la comunidad, el número 50. Si el número 5 es generosidad, entonces 10 veces 5, es decir, tenemos que apuntar a algo más. O sea, es toda la comunidad que tiene que ser generosa, pero el número 10 pues significa, como decimos nosotros, el chico 10, lo máximo, la plenitud de generosidad. Vamos a sentarnos, vamos a entrar, vamos a formar comunidades generosas, se dice, vean. Háganle sentar de a 50, va a ver la guapula de 50, 5.000 no es ella, 5.000. Voy a las 5.000 dividido 50, entonces, ¿cuántos grupos se tienen que organizar y poner, ¿verdad? De a 50. Entonces todo esto nos hace pensar y nos hace entender que nosotros tenemos que apuntar siempre a qué cosa tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar por una parte a una comunidad que viva en forma generosa. Háganle sentar de a 50. Entrar en una comunidad donde seamos 50 significa generosidad plena, total y absoluta, donde cada miembro se preocupa del otro. Cada uno mañana y bolsillo, donde cada uno mañana y interés, cada uno mañana y cotebeba, a lo hipotaba, y que lo otro y que le coma minchi. Ya hay gente. No, aquí tenemos que verdaderamente buscar lo esencial y fundamental para que podamos formar esa comunidad auténtica, cristiana, seguidora del Señor. Y entonces ellos le hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición, los partió, los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Se dan cuenta que Aben Haiguñan de Yara lo llevó para, como dijimos hace rato. Es la comunidad la que tiene que moverse, es la comunidad la que tiene que actuar, es la comunidad la que tiene que ofrecer. Es decir, tenemos a nuestro guía,
tenemos a nuestro Padre, pero somos nosotros después quienes respondemos también de acuerdo a los criterios y valores que aprendemos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da
en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología del Evangelio de San Lucas. Queremos dar unos pasos más importantes. Estábamos hablando aquí hasta este momento de la multiplicación de los panes, con esta reflexión que encontrábamos es una comunidad abierta, una comunidad solidaria, una comunidad que se va formando, pero que después también se vuelve responsable, porque Jesús multiplica los panes, es decir, es la gracia de Dios que actúa dentro de esta comunidad, pero en esta comunidad solidaria después somos nosotros. Denle ustedes. Les fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse. Y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Todos comieron. Queridos hermanos, en nuestro mundo no todos comieron o no todos comen. Muchos están en la pobreza, en cuanto que otros están en la super abundancia. Super abundancia. Y entonces, si uno mira en el fondo, hay que preguntarse si esto no es un verdadero egoísmo, tremendamente egoístas, ¿verdad? Porque hay algunos que ni saben ya lo que tienen, ¿verdad? De una acumulación de riquezas materiales, ¿verdad? Y entonces es una situación bastante complicadita, ¿verdad?
Porque muchos después te critican y te dicen, bueno, pero vos, ¿qué es lo que querés? Pero vos, hay inteligentes, hago producir, sí, todo lo que quieras. Pero los recursos justamente de muchas personas que no llegan después a nada, por decir así, quedan en la pobreza, es justamente por la falta de posibilidades y de injusticias sociales. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que actuar para poder sacar al hombre de la ignorancia, de la pobreza o de la situación en que se encuentra la humanidad. Somos nosotros. Entonces, no pensemos y no hagamos una teología, esa famosa teología de la prosperidad, como dicen muchos, la teología de la prosperidad. Dios a vos te bendice, Dios a vos, porque vos esto, porque vos le rezaste, porque vos. No. Dios verdaderamente bendice a la comunidad o te bendice a vos en la medida en que te sentás de a 50. Lo que estábamos reflexionando. Sentarse de a 50 quiere decir encontrarse, decíamos, como comunidad solidaria, generosa, y hacemos que la humanidad toda vaya creciendo en forma equitativa, ¿verdad? Pero todos. Entonces, no vamos ahora a entrar en ideologías, ni vamos a entrar entonces, ni voy a dar cuál es la fórmula, si el socialismo, capitalismo, lo que sea. Los métodos, pueden ser los métodos o las estrategias que nosotros podemos utilizar para generar verdaderamente los recursos, pero los recursos que lleguen a todos. Ahí está la cuestión. Los recursos que verdaderamente llegue a la humanidad, llegue al hombre, quiere decir, a la persona. No podemos absolutamente, ¿verdad?, nosotros seguir viviendo y decir que somos cristianos mirando una desigualdad tremenda que existe, ¿verdad? Quiere decir que estamos con los ojos verdaderamente cerrados. O cerramos nosotros mismos los ojos porque somos muy egoístas y no queremos darnos cuenta de la realidad del mundo. ¿Entienden? Entonces, esta es una situación bastante complicadita, ¿entienden? Bastante. Pero es un llamado verdaderamente. Ese es el Evangelio. Eso es lo que propone el Evangelio, ¿entienden? Por eso que muchas veces es más fácil ir a una religión que, como decía Carlos Marx, te hace como la droga, el opio del pueblo. Te saca de tu realidad, no mirar tu realidad. Y vos estás mirando angelitos, estás mirando no sé qué cosa en el cielo, ¿verdad? Y sin embargo no te das cuenta o no querés darte cuenta de la realidad de la humanidad, porque al final de cuentas, cuando el Señor te está diciendo aquí, denle ustedes de comer, dice, denle ustedes de comer. Y esta tiene que ser la frase y el retintín que caiga en nuestro corazón, en nuestro oído. Como le estoy diciendo, no me pongo al lado de ninguna ideología, ni les voy a dar ninguna estrategia, cuál es la estrategia mejor para que el mundo pueda salir de esta situación de tanta injusticia. Pero es un llamado que el Señor nos está haciendo y nos dice, denle ustedes de comer. Y claro, nosotros reaccionamos enseguida, también los discípulos reaccionaron, pero ¿qué vamos a hacer? Son 5.000, es toda la humanidad. Algunos lo que quieren es, dice, bueno, ya que también le llevaré ahí por allá, ya yuca, vamos a disminuir la población, vamos a matarlo, ¿verdad? Vamos a matarlo. Todo lo que nos sirve, todo lo que son pobres, vamos a hacerlo desaparecer. En fin, ¿viste? Por eso les digo, yo no voy a entrar ahora en las estrategias ni a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero la respuesta del Evangelio me parece demasiado concreta y demasiado clara, ¿verdad? Porque dice, denle ustedes de comer. Es decir, somos nosotros los responsables de sacar. Y cuando te está diciendo, háganlo sentar de 50, es otra propuesta del Señor, ¿verdad? Es otra propuesta bíblica. Es decir, que existan verdaderas comunidades, verdaderamente comunidades, donde nosotros podamos entender y podamos ver lo que está significando esto, el vivir solidariamente en nuestras propias comunidades. Bueno, y así entonces después viene la multiplicación. La multiplicación es el fruto de nuestro empeño y de nuestro esfuerzo, de nuestra solidaridad, porque incluso aquí dice que son ellos mismos, ¿verdad?, quienes le dan. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos más. Es decir,
También nosotros podemos decir y achicarnos, nosotros solo esto tenemos, Señor. Pero lo que el Señor quiere es, bueno, y me da eso poco que tenés, entonces te voy a demostrar lo poco que tenemos. Sin embargo, cuando se vive en solidaridad, puede servir para todos, es para todos. La vida, lo que Dios ha puesto en este mundo para nosotros, es para todos. Y nos puede llegar a todos en la medida en que nosotros seamos solidarios, en la medida en que seamos solidarios. Bueno, desde aquí entonces vamos a pasar ahora a otro tema muy importante, ¿verdad? Lo que viene a continuación, desde el versículo 18 que va hasta el versículo 21, la profesión de fe de Pedro. Seguiremos reflexionando al volver después de nuestra pausa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy leemos nosotros desde el libro de Samuel. Estamos con este primer libro desde el capítulo 1, versículos 9 al 20, la continuación de lo que ya hemos escuchado sobre Ana, la estéril, la pobre, pero sin embargo que clama a Dios. El Señor se acordó de Ana y dio a luz a Samuel. Después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, desconsoladamente lloraba. Mientras rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Y como Ana oraba en silencio y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: no es así, Señor, soy una mujer que sufre. No creas que esta servidora tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Y así es que Ana, después entonces, pobreza, pero apertura del corazón, de la esterilidad pasará a ser fecunda, es decir, el Señor escucha la voz del pobre.
Pero vuelvo a insistir, lo que ya la palabra de Dios nos decía anteriormente y venimos meditando en estos días sobre el aná, es decir, sobre la pobreza, es esa apertura del corazón porque Yeikua pona más ñandebe ñandeyara de notebe. Ñandeyara es indica tuimba de bellapo, es decir, somos estériles. Ana llora su aflicción, Ana llora su esterilidad. Pero el Señor, en la medida en que nosotros nos abrimos a Él, pedimos, imploramos, entonces Él Shema, es decir, Shama, que es un verbo, escuchar, oír. Dios que oye, dice la Samuel, que será el hijo justamente de Ana. Entonces pidamos esta gracia también para nosotros, queridos hermanos. En primer lugar, miremos profundamente nuestra vida, cómo nos relacionamos con Dios. ¿Somos soberbios, orgullosos o tenemos un corazón abierto para escuchar su voz? Porque en la medida en que nosotros nos ponemos ante Dios, ciertamente que el Señor escucha nuestra súplica, escucha nuestra oración. Y aquí está el resultado. Shama él, es decir, este hijo que el Señor le dona. La fecundidad contra toda esterilidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Cori. En 1683 fue ordenado sacerdote y fue conocido por su estilo claro y simple de predicar y por su admirable devoción a la Eucaristía. Se unió a la comunidad de Civitella, ahora de Legra, donde vivió hasta su muerte, a excepción de los 6 años que vivió como guardián del convento de Palombara. El 11 de enero de 1729 murió mientras dormía. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos volviendo y habíamos hecho esta pequeña introducción del capítulo 9, siempre del versículo 18 al 21. La profesión de fe de Pedro, cómo se presenta esta profesión de fe de Pedro. En realidad hablamos aquí del tú eres el Cristo de Dios. Esta será la respuesta. Esta será la profesión de Pedro. Tú eres el Cristo de Dios. Hasta ahora nos estábamos preguntando, hasta ahora estábamos mirando, hasta ahora nos dimos cuenta, fuimos observando a Jesús en sus diversas facetas, sus acciones, lo que Jesús va haciendo. Bueno, ahora entonces, ante esta pregunta, ¿quién eres verdaderamente? Esa es la pregunta crucial. ¿Quién es ese? Ahora, en esta partecita, vamos a encontrar la respuesta de Pedro, la primera que encontramos aquí. Tú eres el Cristo de Dios. Nos hallamos al final del recorrido largo, la misión de Galilea se termina y es preciso resumir los principales rasgos del mensaje. Principalmente de este mensaje que va apareciendo. La pregunta decisiva dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está aquí? Presentando su mensaje, ha respondido Jesús sin declarar su nombre. Su verdadera realidad la desvela su función de pregonero del gran reino. Precisando, nos decía Lucas, que Jesús era el principio del mensaje decisivo. La palabra que proclama el reino. En él se hallaba el verdadero poder sobre los mundos, sobre el mal, la enfermedad, la muerte. Todo eso era Jesús y había asociado a su misión a los discípulos. La misión no estaba clara, no se había delimitado el actuar propio del maestro y el quehacer de los discípulos. Sin embargo, eso no fue lo decisivo. Decisiva será la unión de Jesús y sus discípulos. Decisivo era su intento de dotar a los hambrientos del pan escatológico. La multiplicación de los panes sin perder su arraigo histórico tiene en Lucas el carácter de signo de la obra de los apóstoles y de la iglesia. Jesús, que ha concedido el verdadero perdón
a los pequeños y perdidos de la tierra, ofrece aquí en el centro de su vida el pan escatológico. Entonces, el pan que Él está repartiendo, ¿verdad? Así se expresa ya el valor de la misión, se muestra todo el actuar de Cristo. Y ahora entonces vendrá la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es entonces ese Jesús? Que volvemos a preguntarnos. Esta es una síntesis, ¿verdad? Un resumen, cómo se le está presentando todo lo que fue haciendo. El que cura, el que da de comer a la gente, el que está cercano, el que siente compasión, el que perdona, en fin. Todos estos elementos que ya fuimos viendo y que fuimos acompañando a un Jesús en su actuar. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿quién es Jesús entonces? La pregunta viene del Bautista. Jesús no quiso responder y presentó sus obras. Eso nosotros habíamos dicho al comienzo, ¿se acuerdan? Cuando el mismo Juan el Bautista le hace preguntar por sus discípulos. Él quería saber, ¿Deigo la ayudahina? ¿Eres tú o tendrá que venir otro? ¿Verdad? Esa era la pregunta principal de Juan el Bautista. Pero, sin embargo, nosotros después encontramos y nos damos cuenta que Jesús no le responde directamente, ¿verdad? Jesús no le responde y no le dice directamente, sí, soy yo, vengan aquí, etcétera, etcétera. Sino que simplemente deja ahí como picando, decimos nosotros. Deja ahí la pelota como picando y que nosotros tenemos que llegar a entender. Entonces, ¿quién es Jesús? La pregunta viene del Bautista. Jesús no quiso responder y presentó sus obras. Vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes están viendo. Vayan y díganle qué es lo que verdaderamente ustedes perciben en el accionar del Cristo. Pero ahora, una vez que se ha mostrado el sentido de esas obras y el valor de las palabras y la misión del que es llamado maestro, el mismo Jesús quiere plantear a sus discípulos el tema. Bueno, entonces Juan el Bautista pregunta, Jesús no responde directamente, solamente le dice, vayan y díganle lo que ustedes han visto o lo que están viendo, que los ciegos ven, los mudos que hablan, los paralíticos que caminan, ¿entienden? Es decir, lo que en este momento ustedes están viendo, vayan y comuníquenselo a Juan el Bautista y a ver qué piensa. Después de todo ese actuar, ese obrar de Jesús, ahora viene el hecho de que Jesús mismo va a preguntar y les va a decir a sus discípulos. Jesús quiere plantear a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ustedes, ¿por quién me han tomado? O sea, Maiko She Temenguara. ¿Ustedes por quién me han tomado? La respuesta de Jesús no hubiera sido válida. Pudiera ser una mentira, una palabra sin verdad interna. Por eso, en vez de hablar por sí mismo, ha suscitado la respuesta de los suyos. Pedro afirma, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Bueno, son recursos muy interesantes, ¿verdad? Cómo vamos entrando y cómo el autor sagrado nos va presentando y al final de cuentas nos va cuestionando a nosotros. Por eso decimos, si Jesús directamente entonces se presenta, yo soy, yo aquí estoy, yo aquí me presento, Shela Shebalea, Shela Gueruajina. Entonces a Juan el Bautista primero luego no le responde directamente, solamente con las obras. Primero las obras, bella monamba eva la bella. Y después, ahora viene entonces con los discípulos, porque también ellos han visto, ellos le acompañan, ellos le van conociendo, van profundizando y le dice, bueno, él me bella. Y entonces, ¿quién dicen? La gente que soy yo. Entonces la gente primero. Y aquí también Jesús entonces como diciendo, como que pregunta y quiere saber desde los otros, no el auto echándose bombo o lo que sea, ¿verdad? Diciendo yo soy, yo esto, yo aquello. Y es Pedro entonces el que va a afirmar, tú eres el Cristo de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 20, ¿verdad? Pero ustedes les pregunta quién dicen que soy yo. Pedro
tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él se les ordenó terminantemente que no dijeran a nadie. Bueno, esa es la terminación que va a continuación. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo, el ungido. Entonces, es Pedro. Son los 12 y en la iglesia la que viene a responder a la pregunta del Bautista y de los hombres. Responde a la pregunta de esta comunidad. ¿Quién soy yo, verdad? Y Pedro entonces está representando, y nosotros sabemos ya los estudios que hicimos, ¿verdad? Al mirar, estudiar la figura de Pedro, decíamos justamente eso, ¿verdad? Pedro está representando siempre a la iglesia, a la comunidad, a la barca. Frente a todas las posibles interpretaciones de Jesús, frente a todas las formas de entenderle o de tratar de su mensaje, la iglesia se mantiene firme, acepta el testimonio de Pedro y de los suyos. Cree que son ellos los que han visto rectamente en el misterio de Jesús, los que penetran en el fondo de su obra y de su mensaje, y le han captado rectamente al proclamarle el Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí es lo importante y lo esencial. Entonces, en Pedro encontramos a la comunidad. Pedro está representando nada más y nada menos que a la comunidad. Y aquí encontramos la respuesta. Tú eres verdaderamente, dice, el Cristo de Dios. Seguiremos profundizando sobre este tema. Seguiremos leyendo más y conociendo esta respuesta tan profunda de Pedro que nos representa a todos, porque Pedro es la comunidad. Esa es la respuesta que nosotros le estamos dando después de haber caminado con Jesús, después de haber visto sus obras y sobre todo ante esta pregunta que Él hoy también nos hace a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? La respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Será que esa es también nuestra respuesta? Y bueno, cada uno entonces tendrá que responder ante Dios. Y les dejo ahora la bendición del Señor, que descienda sobre cada uno de ustedes y nos dé aquella fuerza que necesitamos para vivir siempre como cristianos auténticos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar en la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.